Un saludo, estimados y estimadas estudiantes. A continuación vamos a hacer una revisión o un tutorial sobre cómo construir la curva de Laffer para Nicaragua, un modelo que nos permite, que sirve como herramienta importante para el análisis de finanzas públicas y de política tributaria, basado en la teoría propuesta por Arthur B. Laffer. Hay que tomar una serie de consideraciones antes de construir el modelo de manera empírica y hacer una descripción breve sobre básicamente lo que se plantea dentro de la teoría de la curva de Laffer, es que existe una tasa óptima a la cual el gobierno, debido a las características de la actividad económica o particularidades de la economía de una nación en específico, se obtendrán se obtendrá el mayor nivel de recaudación tributaria a esta tasa. Si esta tasa se sobrepasa, al contrario de incrementar la recaudación, esta disminuiría. Entonces, basado en esta teoría, se puede hacer una estimación de modelo econométrico de tal forma que nos permita hacer una evaluación o eh, un ejercicio empírico sobre la teoría propuesta por Laffer. Hay que considerar tres elementos de una manera rápida. Primero, de que el modelo óptimo dentro de un modelo óptimo se deberían utilizar cifras fiscales en términos reales. Sin embargo, estas no están disponibles en la mayoría de la región. Se puede hacer una transformación utilizando el deflactor del PIB, pero no es recomendado debido a que el deflactor del PIB toma en consideración toda la economía y el Estado y las cuentas fiscales solo se refieren a la actividad económica del Estado. Entonces, lo más adecuado es utilizar las cifras nominales que nosotros estaremos utilizando. La tasa tributaria óptima de referencia está en función de la cobertura de los datos fiscales. Nosotros utilizaremos una tasa óptima de referencia para el gobierno general restringido. Esto quiere decir que tomaremos en cuenta los ingresos tributarios del gobierno central, la alcaldía de Managua solamente y las contribuciones especiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Este modelo se puede utilizar para hacer análisis un poco más profundo utilizando panel de datos, en los cuales se pueden definir las tasas efectivas óptimas por tipo de impuesto y por tipo de contribuyente, sea esto persona natural o persona jurídica, empresa. La construcción que nosotros realizaremos actualmente del modelo está basada en un modelo polinomial log-link sobre la serie de tiempo del primer trimestre de 2006 al cuarto trimestre de 2019, con una serie de ajustes estadísticos y algebraicos que nos van a permitir construir la curva y calcular nuestra tasa óptima de referencia. El modelo planteado básicamente es el logaritmo natural de los ingresos fiscales del gobierno general en función de la presión fiscal del gobierno general y la presión fiscal al cuadrado. Entonces así nosotros procedemos a cargar nuestra base de datos. Aquí podemos ver que tenemos la base de datos que es sobre o con base en los datos del gobierno, perdón, los datos fuente del Banco Central de Nicaragua, donde tenemos los datos antes descritos, que ya hemos descrito antes. Entonces, sobre esta base, nosotros vamos a construir nuestro modelo de estimación de la curva de Laffer. Hacemos una serie de transformaciones bastante estéticas. Luego calculamos la variable tiempo. Nosotros generamos la variable tiempo para que Stata pueda establecer la serie de tiempo en el modelo. Generamos nuestras variables vinculadas a las variables que vamos a utilizar en el modelo, que son la presión fiscal al cuadrado y el logaritmo de los ingresos fiscales. Establecemos la serie de tiempo y procedemos a hacer nuestra primera corrida del modelo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los primeros resultados que nos van a servir para poder construir la curva de Laffer y a la misma vez hacer la estimación o el cálculo de la tasa óptima. Antes de proceder a hacer esto con los resultados obtenidos, debemos de hacer unas pruebas básicas de estacionariedad sobre la regresión que nos permitan probar la robustez del modelo. En este sentido, lo que nosotros haremos es hacer una prueba de Dickey-Fuller sobre los residuos del modelo. Para eso le solicitamos a Stata. Nosotros instruimos a través de este comando correspondiente que nos den los errores, nos estimen los errores, y posteriormente hacemos la prueba de Dickey-Fuller contra Rezagor.
Aquí como está escrito, la prueba de Key-Fuller se va a interpretar de esta manera, donde establecemos de que la hipótesis nula es que hay raíz unitaria, es decir, no es estacionario, no son estacionarios, por ende los errores dentro del modelo, por ende la regresión no es estacionaria, y la hipótesis alternativa donde se dice que no hay raíz unitaria y por ende sí es estacionario. Como podemos ver, el valor de McKinnon es mayor a 0.05, pero también el estadístico crítico de tau es menor a todos los estadísticos críticos establecidos según la prueba de Dickey-Fuller, lo cual no es, ni siquiera le da una significancia al 10%. Por lo cual tenemos que hacer una serie de ajustes sobre las series que estamos utilizando. Para esto uno puede utilizar un análisis gráfico de los residuos, donde se puede ver que hay cierta estacionalidad o recurrencia a nivel del cuarto trimestre o de una serie de periodos de 4 trimestres. Entonces nosotros aquí hay que tomar en cuenta que un elemento importante es desestacionalizar la serie, y es lo que vamos a proceder a hacer utilizando medias móviles. Utilizamos el comando tsmooth sobre moving average, donde nosotros nombramos nuestra nueva variable, y aquí la variable que nosotros procederemos a desestacionalizar sobre 4 periodos de trimestre. Entonces lo hacemos esto para los ingresos fiscales del gobierno general y para la presión fiscal que hemos calculado anteriormente. Una vez que hacemos esto, generamos una nueva variable con una presión fiscal ya estacionalizada al cuadrado y corremos el nuevo modelo que podemos ver. Sobre este nuevo modelo es que nosotros vamos a realizar nuevamente la prueba de estacionariedad, para lo cual tenemos que eliminar los residuos porque estaban en función de la regresión anterior, estimar residuos nuevos y hacer la nueva prueba de Dickey-Fuller. Aquí podemos ver de que está casi al 5%, sin embargo es válido porque el estadístico tau es mayor que el valor crítico de 10%, así que tenemos nosotros podemos tomar en cuenta de que hay estacionalidad sobre la regresión y continuar con nuestro análisis del modelo. Hay que tomar en cuenta de que las transformaciones que se hacen sobre los modelos polinomiales tienen que hacerse con mucha revisión y cuidado, debido a que si nosotros hacemos una transformación sobre la estimación de modelos polinomiales, eh, como se haría generalmente sobre una serie de tiempo, tomando en cuenta medias móviles o rezago, puede que esto nos mejore el modelo, sin embargo, afectaría el planteamiento matemático con respecto al resultado esperado de los coeficientes en función de construir una curva con pendiente negativa. Entonces, por eso es de que uno debe de tener cuidado a la hora de tomar en cuenta qué ajustes va a hacer sobre una regresión polinomial. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestros resultados, podemos pasar a Excel y hacer nuestra nueva estimación óptima, ¿no? Aquí nosotros tenemos de que básicamente menos B, que sería el beta 1 entre 2A, utilizando la estimación algebraica. El beta 2 sería A. Entonces tenemos menos B del 98 entre 2A, que sería el beta 2 de la presión fiscal al cuadrado, nos daría nuestra tasa óptima de 27.5%. Ahora aquí nosotros procederíamos a construir aquí la curva de Laffer. Debemos de tomar en cuenta la serie del PIB, los ingresos, el logaritmo de los ingresos, la presión fiscal y los ingresos recaudados. Para esto nosotros tenemos que estimar nuestra X cuadrado en función de poder construir la curva. Esto se hace de una manera sencilla, en la cual nosotros utilizamos la fórmula cuadrática para poder estimar X. Y lo único que hay que tomar en consideración es de que la constante, que sería C, se resta de cada uno de los datos por la serie de tiempo. Entonces nosotros corremos esto y nos permite estimar nuestra X cuadrado o X para construir nuestra curva.
Aquí nosotros tenemos nuestra constante, el beta 1, el beta 2, el beta 1 al cuadrado y nuestra tasa óptima. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros podemos construir, nosotros lo que hacemos es utilizar la construcción de la X y la pegamos para continuar la serie que nos permite establecer la curva como tal, es decir, el valor que nos permitiría observar qué sucede si la presión fiscal supera la presión fiscal óptima. La teoría establece que el comportamiento de los ingresos debería de tener un comportamiento hacia la reducción de los mismos. Luego estimamos nuestros ingresos, en el cual simplemente utilizamos, introducimos la fórmula generada en el planteamiento matemático, donde sumamos la constante más el beta 1 por la presión fiscal, más el beta 2 por la presión fiscal al cuadrado. Entonces, esto para la serie original y para la serie estimada sobre x al cuadrado. Al final también nosotros hay que tomar en cuenta que debemos introducir esta estimación con respecto a la presión óptima. Aquí podemos ver, ¿no?, que este es el 27.5% y la estimación tomando en cuenta la presión fiscal óptima. Sobre esto es que nosotros construiremos la curva. Y aquí la podemos ver. Entonces, esta está en función de tener las posibles presiones fiscales en el eje X y la posible recaudación en el eje Y. Esto permite ver que la curva cumple con el planteamiento teórico, en la cual una vez que nosotros obtenemos el punto óptimo de 27.5%, la recaudación, si la presión comenzara a aumentar, la recaudación comenzaría a disminuir. Lo es interesante analizar de que la presión fiscal del año 2018, o sea, del cuarto trimestre del año 2019, perdón, aquí hay un pequeño error, se acerca mucho a la presión óptima. Y esto tiene que ver con el aumento constante de la presión fiscal en los últimos años y las reformas pasadas en el año 2019, lo cual sirve de alguna manera para poder, a través de la teoría y los ejercicios empíricos, comprobar que verdaderamente los diferentes cambios en materia de política tributaria hacen de que en el caso de la reforma tributaria del año 2019, uno se vaya acercando al punto óptimo con respecto a lo que permite la capacidad económica del país. Entonces, esta reforma efectivamente fue una reforma que se utilizó para poder cubrir una brecha de déficit fiscal. Sin embargo, la reforma no, todavía tuvo un espacio, o sea, a pesar de la reforma, todavía existe un espacio para alcanzar el punto óptimo. Lo correcto sería que a raíz de la recuperación económica, esta presión comenzará a disminuirse y alejarse un poco del punto óptimo a medida que el dinamismo de la actividad económica se recupera. Entonces, básicamente, así es que se construye la curva de Laffer y es el modelo que utilizamos para construirlo.